En el corazón de Sinaloa, México, nació uno de los hombres más temidos de la historia del narcotráfico. Su nombre, Arturo Beltrán Leiva. Pero en las calles, en los círculos del poder y entre los hombres armados, todos lo conocían como el Barbas. Era el mayor de 5 hermanos, Alfredo, Héctor, Carlos y Mario Alberto, una familia que creció entre la pobreza y la ambición. Desde joven, Arturo entendió que el dinero no se ganaba con trabajo, sino con poder. En los años 80, cuando el polvo blanco comenzaba a viajar desde Colombia hasta las calles de Estados Unidos, Arturo ya tenía un papel importante, era un operador logístico, un intermediario entre los campesinos de la sierra y los grandes capós del cártel de Sinaloa. El joven Beltrán era distinto. No le gustaba ser mandado. No temía a nadie. Y tenía una obsesión, ganarse el respeto a punta de fuego. Junto a sus hermanos, Arturo se integró en la estructura del cártel de Sinaloa, trabajando hombro a hombro con nombres que luego serían leyendas. Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada, Héctor el Güero Palma. Los Beltrán eran los hombres de confianza. Movían cargamentos, protegían rutas, corrompían autoridades. Eran los que hacían que el dinero fluyera y la sangre también. Pero mientras el cártel crecía, la desconfianza también lo hacía. El Barbas empezó a sentir que el poder se concentraba demasiado en manos del Chapo. Y en el mundo del narco, cuando alguien tiene más poder que tú, solo hay 2 caminos: aliarte o eliminarlo. En 2008, todo cambió. La detención de Alfredo Beltrán Leiva, hermano de Arturo, fue el inicio del fin. Los rumores corrieron como pólvora. El Chapo lo entregó. Lo vendió a los federales. Fue una jugada interna. Para Arturo, eso no fue un rumor. Fue una traición imperdonable. Desde ese momento, el cártel de Sinaloa dejó de existir para él. Y nació una nueva organización. Calavera, el cártel de los Beltrán Leiva. La guerra fue brutal. Los Beltrán se aliaron con viejos enemigos del Chapo, como los Zetas, para cobrar venganza. Ciudades enteras se convirtieron en campos de batalla. Las calles de Culiacán, Morelos, Guerrero y Sonora ardían día y noche. El Barbas ofrecía millones por las cabezas de los aliados del Chapo. Las ejecuciones eran filmadas. Los mensajes, colgados en puentes. Y su poder alcanzó el nivel de una guerra civil entre narcos. La DEA lo bautizó como el enemigo más violento del Chapo Guzmán. Y los federales lo convirtieron en prioridad nacional. Arturo no se escondía. Le gustaba el lujo, los relojes de oro, las modelos, los corridos que hablaban de él. Decía: si la muerte me busca, que me encuentre rodeado de diamantes. Pero su imperio no solo era violencia, también era inteligencia. Controlaba redes políticas, tenía jueces y generales en nómina. Durante años, movió toneladas de cocaína hacia Estados Unidos con una estructura que ni la DEA pudo infiltrarse del todo. Sin embargo, el poder absoluto tiene fecha de caducidad. Diciembre de 2009. La Marina Mexicana recibe información de inteligencia. Un operativo se prepara en Cuernavaca, Morelos. El objetivo: Arturo Beltrán Leiva. El Barbas estaba en su penthouse del edificio Altitud, disfrutando de una fiesta privada. Cuando escuchó los helicópteros, no corrió. Ordenó a sus hombres: nadie se rinde, vamos a morir como hombres. Durante 4 horas, la batalla fue feroz. Granadas, metralletas, sangre por los pasillos. Cuando la Marina irrumpió en el último piso, el Barbas estaba rodeado de cuerpos y balas. Fue abatido en combate. Su cuerpo, cubierto con billetes, fue fotografiado como un trofeo de guerra. Pero la imagen más fuerte fue su rostro. Una mezcla de rabia, orgullo y resignación. Tras su muerte, el cártel de los Beltrán Leiva se fragmentó. Héctor, su hermano, intentó mantener el control. Pero sin Arturo, el poder se evaporó. El país cambió,
pero su sombra quedó. Las nuevas generaciones crecieron escuchando su nombre en los corridos, como si fuera un héroe de guerra. Para algunos, fue un asesino despiadado. Para otros, un hombre que se negó a arrodillarse ante el Chapo. Dicen que en las noches de Morelos, cuando el viento sopla entre los cerros, aún se escucha una voz ronca que dice: la traición se paga con sangre, y la lealtad, con muerte. Y esa fue la historia de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. El capo que desafió al rey, y murió como leyenda. En el mundo del narco, la muerte no siempre llega con una bala. A veces, llega con un nombre, una traición, una llamada en la madrugada. Y Arturo Beltrán Leiva lo sabía mejor que nadie. Desde que su hermano Alfredo cayó preso, el Barbas juró venganza. Pero en su guerra contra el Chapo, no solo perdió aliados, perdió su alma. Se acabó la paciencia. El Chapo piensa que puede jugar con nosotros, pues le vamos a enseñar lo que es la guerra. Uno de sus sicarios, nervioso, pregunta: ¿y si el Mayo interviene? Arturo sonríe, con los ojos llenos de furia. Que intervenga. En esta guerra no hay amigos. Solo muertos. Narrador. Aquella noche, se firmó el inicio de una de las guerras más sangrientas del narcotráfico moderno. A diferencia de otros capós, el Barbas no solo movía drogas. Él tenía un código. Un sistema de lealtad que combinaba miedo, respeto y familia. Si alguien lo traicionaba, moría. Pero si alguien le era fiel, lo recompensaba con oro, autos y protección. Un ex sicario recordaría años después: el patrón no gritaba. Solo te miraba a los ojos y sabía si ibas a vivir o morir. Cuando la guerra con el cártel de Sinaloa comenzó, el Barbas necesitaba poder de fuego. Y lo encontró en los Zetas, los exmilitares que se habían vuelto mercenarios. La alianza fue un pacto con el diablo. Los Beltrán tenían dinero. Los Zetas tenían sed de sangre. Durante meses, los pueblos del norte se tiñeron de rojo. Secuestros, torturas, ejecuciones. El país ardía y el gobierno apenas podía reaccionar. En Morelos, Guerrero y Sonora, la gente aprendió a callar. Las noches eran eternas, los caminos estaban vigilados, y los nombres de los Beltrán se susurraban con temor. Un campesino diría en voz baja: aquí nadie habla de ellos. Ni vivos, ni muertos. El miedo se convirtió en su mejor aliado. Y el silencio, en su escudo. Arturo no era un simple sicario. Era un estratega. Sabía que el verdadero poder no estaba en las calles, sino en los escritorios. Tenía jueces, militares, diputados. Pagaba campañas, financiaba fiestas y se sentaba a negociar con hombres que decían combatirlo. El dinero no tiene bandera, solía decir. Hoy me saludan con miedo, mañana me buscarán por necesidad. ¿Qué dijiste? Que alguien me vendió. Sí, patrón. Hay un infiltrado. Está hablando con los federales. El Barba se levanta, toma su pistola dorada. Camina despacio, respira profundo, y dice: a los traidores no se les perdona. Se les borra de la historia. Horas después, su hombre más cercano desapareció. Ni el cuerpo fue hallado. El poder de Arturo se sostenía con sangre. Y su paranoia crecía como sombra en la noche. A medida que su guerra avanzaba, Arturo empezó a perder lo que más amaba. Sus amigos, su confianza, su humanidad. Decía que no tenía miedo a la muerte, pero le aterraba el olvido. Un antiguo colaborador reveló: a veces se quedaba mirando al vacío y decía: si me muero, que se acuerden que no me vendí. Era un hombre hecho de acero, pero con grietas que el poder no podía tapar. La Marina ya lo tenía localizado. Arturo sabía que lo estaban cazando, pero se negó a huir. No voy a morir escondido como rata. Si vienen por mí, los espero de frente.
sus hombres sabían lo que eso significaba. La orden era clara, resistir hasta el final. El 16 de diciembre de 2009, la guerra llegó a su puerta. El Barbas estaba en su departamento de lujo en Cuernavaca, rodeado de escoltas, dinero, armas y mujeres. Cuando los marinos rodearon el edificio, el infierno se desató. Los testigos escucharon horas de disparos, explosiones, gritos. El Barbas disparaba desde las ventanas, cubierto de sangre y polvo. Hasta el último momento, se mantuvo de pie. Su cuerpo cayó entre billetes, con el rostro marcado por la guerra. Así terminó la historia del capo que desafió al imperio del Chapo Guzmán. Un hombre que eligió morir peleando, antes que vivir traicionado. Hoy su nombre aún resuena en los corridos. Arturo Beltrán, el Barbas, el jefe que no se rindió. Sus enemigos celebraron su muerte. Sus aliados lloraron su caída. Pero en las montañas de Sinaloa, su historia sigue viva, contada por los viejos que lo vieron nacer y los jóvenes que quieren imitarlo. Porque los hombres mueren, dice la leyenda. Pero los mitos, se quedan para siempre. La noche del 16 de diciembre de 2009 marcó el fin de una era. El cuerpo de Arturo Beltrán Leiva yacía sobre billetes manchados de sangre. Pero aunque el hombre cayó, su guerra apenas comenzaba. Los noticieros lo anunciaron como una victoria del Estado. Pero en las calles, los rumores eran otros. El Barba se fue, pero sus hombres todavía mandan. Los Beltrán no se rinden. Se vengan. De los 5 hermanos, Héctor, conocido como el H, asumió el mando. Más frío, más discreto, más político. No buscaba la gloria, buscaba venganza. Con la caída de Arturo, Héctor heredó un imperio fracturado. Sicarios desmoralizados, rutas perdidas, enemigos por todos lados. Pero también heredó una causa: matar a quienes traicionaron a su sangre. Los antiguos lugartenientes de Arturo se reorganizaron. Nacieron grupos como los Mazatlecos, los Rojos y los Guerreros Unidos. Cada uno decía seguir el legado del Barbas. Pero la verdad era que buscaban su propio poder. México se partió en pedazos. Las viejas alianzas se rompieron. Y la violencia, esa vieja sombra, se multiplicó sin control. Entre todos los nombres que surgieron tras la muerte del Barbas, uno destacó: Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Un hombre nacido en Estados Unidos, con modales de empresario y alma de verdugo. Fue el sicario favorito de Arturo, su protegido, su hijo en las sombras. Cuando el Barbas cayó, la Barbie juró mantener vivo su nombre. Pero su ambición era más grande que su lealtad. Yo no sigo órdenes, dijo en una ocasión. Yo hago historia. La Barbie y Héctor Beltrán pronto chocaron. Uno quería controlar todo el negocio, el otro, mantener el nombre de la familia. Y en el narco, las diferencias no se discuten, se ejecutan. El país volvió a teñirse de sangre. Morelos, Guerrero y el Estado de México se convirtieron en campos de batalla. Cada muerte llevaba una firma invisible: venganza. Entre 2010 y 2012, el poder de los Beltrán se transformó en una red fragmentada. Cada célula tenía su propio líder, su propio territorio, su propia ley. Y mientras el gobierno celebraba capturas, en las sombras los nuevos capos crecían, usando el nombre Beltrán como escudo. En los pueblos, la gente decía: los Beltrán no murieron, se multiplicaron. El 1 de octubre de 2014, Héctor Beltrán Leiva fue capturado en Guanajuato. Vivía con otra identidad, manejaba restaurantes, vestía como empresario. Pero su pasado lo alcanzó. Su caída marcó el fin oficial del cártel de los Beltrán Leiva. Sin embargo, en los corredores del poder, nadie se atrevía a decir que el clan estaba muerto. Porque los nombres cambian, dijo un periodista. Pero el dinero sigue fluyendo. En los pueblos donde Arturo creció, su nombre aún se pronuncia con respeto y miedo.
Los más viejos cuentan historias de fiestas, regalos y ayuda a los pobres. Dicen que el Barbas nunca olvidó sus raíces. Era violento, sí, dice un campesino. Pero también tenía corazón. Entre corridos y murales, su figura se convirtió en leyenda. El hombre que desafió al Chapo. El jefe que murió peleando. Hoy, más de una década después, su sombra sigue viva. Las células que alguna vez formaron parte de su ejército continúan peleando por territorios. Los nombres cambiaron, pero la raíz sigue siendo la misma. Arturo Beltrán Leiva no solo dejó un legado de sangre. Dejó un modelo de poder, de ambición, de supervivencia. Un espejo oscuro en el que muchos nuevos capós aún se miran. Dicen que en las montañas de Sinaloa, los narcos aún brindan por él. Que su tumba está custodiada. Que cada año, en silencio, alguien deja flores y una botella de whisky junto a su nombre. El Barbas no tuvo herederos, pero su nombre se volvió símbolo. Para unos, un demonio. Para otros, un héroe. Para todos, un recuerdo imposible de borrar. El Barbas no murió el día que lo mataron. Murió el día que sus hermanos comenzaron a traicionarse entre sí. El día que la lealtad perdió valor. El día que el miedo reemplazó la fe. Pero mientras haya una bala, un corrido o un hombre dispuesto a desafiar al poder, su nombre seguirá sonando entre las sombras del desierto y los pasillos del infierno. Porque el Barbas no fue solo un capo. Fue el espejo roto de un país que se acostumbró a la guerra. El sol vuelve a salir sobre las tierras que un día gobernó el Barbas. Pero ya nada es igual. Donde antes se oían corridos y disparos, hoy solo quedan ruinas, cruces y miedo. El clan Beltrán Leiva, alguna vez uno de los más poderosos del continente, ahora es solo un eco, un nombre que aún hace temblar a los más viejos. Los Beltrán no murieron, dice un pescador en Mazatlán. Solo se convirtieron en fantasmas. En 2010, la Barbie, el hombre que había sido la mano derecha del Barbas, cayó preso. Fue traicionado por sus propios aliados, entregado sin resistencia. Durante su interrogatorio, habló. Dio nombres, rutas, códigos, ubicaciones. Pero no lo hizo por miedo. Lo hizo por poder. Si el gobierno quiere la verdad, dijo, yo se las vendo. Mientras sus antiguos aliados se traicionaban, Héctor Beltrán vivía una vida de aparente calma. Había cambiado los fusiles por cubiertos de plata, los sicarios por empresarios, la selva por el arte. Pero en el mundo del narco, el pasado nunca muere. El 1 de octubre de 2014, agentes federales irrumpieron en su vida falsa. Lo encontraron sentado, tranquilo, sin armas. Solo levantó la vista y dijo, ya era hora. Su captura fue anunciada como un triunfo. Pero para los que conocieron el peso de su apellido, fue el cierre de una historia maldita. Héctor fue trasladado, interrogado, encarcelado. Nunca delató a nadie, nunca explicó nada. Murió en 2018, en un hospital del Altiplano, víctima de un infarto. El último Beltrán Leiva había caído. Pero el mito apenas se reforzaba. Los grandes no mueren, dijo un sicario en un corrido. Solo cambian de infierno. De las ruinas del clan surgieron nuevos nombres. Grupos pequeños, violentos, sin rostro. Decían ser los hijos del Barbas. Nadie los conocía, pero todos los temían. Controlaban pueblos enteros, cobraban a los comerciantes. Y en cada acción dejaban una marca, una barba dibujada con spray. Era el símbolo de un fantasma. De un hombre muerto que seguía gobernando desde la tumba. Mientras los viejos capós desaparecían, una nueva generación de criminales aprendía del legado Beltrán. Ya no había respeto ni jerarquía. Solo hambre, tecnología y poder. Las redes sociales se convirtieron en su arma. El miedo, en su lenguaje. El Barbas no conoció TikTok, dice un periodista.
Pero si viviera, sería el rey del terror digital. En las cantinas, su historia se volvió canción. Los corridos no hablaban de su muerte, sino de su valor, de su orgullo, de su guerra contra los poderosos. Las letras decían que el Barbas peleó hasta el final, que nunca se rindió, que su alma aún vaga por las montañas. Y así, entre guitarras y tragos, su figura se volvió mito. Un santo del crimen. Un Robin Hood de los cárteles. México se convirtió en un país de fantasmas. Cada región tiene su muerto famoso, su capo legendario, su historia sangrienta. Pero pocos nombres resuenan como el de los Beltrán Leiva. Porque su guerra no fue solo contra rivales o soldados. Fue contra el propio destino. Contra la idea de que el poder puede durar para siempre. El niño pregunta: ¿quién era este hombre? El anciano responde: era un rey sin corona. Un hombre que tuvo todo, y lo perdió por creer que nadie podía tocarlo. El niño lo mira con curiosidad, sin entender del todo. Porque las nuevas generaciones ya no conocen a los capos como monstruos, sino como historias que se repiten una y otra vez. Así terminó la historia del Barbas. Entre oro, sangre y silencio. Su nombre ya no aparece en los encabezados, pero vive en los susurros, en los corridos, en la memoria de un país que nunca olvida. Fue el último de su clase, dicen los viejos narcos. El último que moría peleando, y no escondido. El viento sopla sobre su tumba. Las hojas caen. Y la cámara se apaga lentamente. El tiempo borra los rostros, pero no las huellas. Los Beltrán Leiva fueron más que un cartel. Fueron el reflejo de un país donde el crimen se mezcló con la política, donde el miedo se volvió rutina, y donde la muerte se hizo leyenda. Aquí no hay buenos ni malos, solo sobrevivientes.